Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. En este vídeo, como veréis en el título, vamos a ver los reguladores, pero de forma práctica, tanto en solfeo hablado como en solfeo entonado. Si no tienes ni idea de lo que es, de lo que estoy hablando cuando hablo de reguladores o términos asociados a los cambios progresivos de intensidad, te recomiendo que veas absolutamente todo lo del vídeo anterior de solfeo porque hay una serie de reglas que hay que seguir para hacer bien los reguladores y bien estos términos y esas abreviaturas. Entonces, si no se hacen, pierdes calidad, pierdes en ejecución absolutamente todo, en expresión, etc. Y hay que seguir las reglas. Y antes de seguir con el vídeo, ya sabéis que tenéis todo en la cajita de información, la teoría y la práctica, ¿vale? Os voy a dejar absolutamente toda la lección porque si no, no podéis ejecutarla en casa. Entonces lo tenéis de forma gratuita en la cajita de información. Lo que vamos a hacer hoy es una obra que se llama Café Vienés. Es un vals. Esta obra ya la vieron conmigo los pianistas en este canal, pero ahora os lo quiero poner para los que no seáis pianistas, ¿vale? Porque sé que en este canal pues no solamente hay pianistas, hay saxofonistas, cantantes y bueno, pues de muchos instrumentos. Entonces, los que seáis pianistas podéis saltaros la parte histórica, ¿vale? Lo que ya vimos del vals, del acompañamiento invariable, en fin, del compás ternario en el vals. Entonces, si queréis seguir viendo la parte histórica y todo lo que en su día comenté de forma teórica a los pianistas, podéis seguir viendo el vídeo. Y si no quieres ver otra vez la parte histórica, pues pasa directamente al minuto que está en pantalla, ¿vale? Pero primero de todo vamos a empezar por el principio. La pieza que vais a ver hoy se llama Café Vienés. ¿Y por qué se llama así? Se llama así porque se basa en una institución histórica, que son los cafés vieneses, y están en Viena, en la capital de Austria, en el centro de Europa. Y no me estoy refiriendo únicamente al típico café vienés por excelencia, que es esa bebida de café con nata montada. No me estoy refiriendo solo a eso, sino también a la institución que son los cafés vieneses, un centro de vida social, intelectual y cultural que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Un café vienés es un sitio que servía y hoy en día sigue sirviendo para socializar. Es un sitio básicamente donde la cultura, las ideas y las opiniones se dan allí. Mucha gente a día de hoy sigue yendo allí como en un principio se iba, como si fuese una tertulia. Se van allí a hablar, por ejemplo, de filosofía, de música, de cultura en general, de política, de ciencia. Es decir, que era un centro pues donde se podía ir y donde se puede ir todavía a hablar de muchísimos temas. Y aparte de eso, aparte de hablar de muchos temas, se puede uno ir allí a comer una tarta con un café vienés, por ejemplo, porque aparte de poder debatir, pues la parte gastronómica está presente, así que está muy bien. Y nada, tú puedes ir allí como una persona normal, pero tienes que saber que allí acudían y siguen acudiendo grandes personalidades. Por ejemplo, se sabe que una persona que iba muchísimo a los cafés vieneses era Sigmund Freud. El padre del psicoanálisis era un cliente habitual de los cafés vieneses, concretamente del Landmann. Y en nuestro campo musical tenemos a Mahler, que fue un compositor y director de orquesta que también era un cliente habitual del Landmann. También se dice que Paul McCartney ha sido cliente de ese mismo café vienés. Pero también el poeta Altenberg se sabe que frecuentaba mucho los cafés vieneses. Era un gran asiduo a los cafés, pero sobre todo se centró en uno, que era el Café Central. Y como iba tantísimo a ese Café Central, al final le pusieron una estatua. Si vas a ese café te puedes encontrar su estatua porque está ahí siempre. Ya vamos a pasar al contexto musical y os quiero decir antes de nada que tenéis en la cajita de información la partitura de forma gratuita como siempre y que esta pieza en concreto la he hecho yo para vosotros. ¿Y por qué os pongo esta pieza mía y no de otro compositor, por ejemplo? No hay muchas obras inspiradas en los cafés vieneses, pero tengo que ser totalmente transparente con vosotros y deciros que no, que yo no soy la primera persona que ha hecho una obra inspirada en el café vienés. En el método Alfred de piano, que es un buen método, un muy buen método, tengo que hacer una reseña de ese método, pues que sepáis que ahí está una obra también inspirada en el café vienés. Pero ya sabéis, como tiene copyright, yo no pongo nada con copyright y por eso os traigo esto de mi cosecha, que es básicamente una piececita inspirada en el café vienés. Y una de las características que tiene este tipo de piezas ligadas a los cafés vieneses es el tema del vals. El vals en sí o aspectos del vals dentro de la partitura, como por ejemplo podemos observar
en la pieza del método Alfred que he comentado antes de piano. Pero para poder entender mejor qué función tiene el vals, primero tenemos que decir lo que es. El vals es una danza, pero ha sido una danza muy variable, es decir, que no se ha quedado de forma uniforme siempre, sino que a lo largo de la historia de la música se ha ido desarrollando, ha ido cambiando ciertos aspectos, entonces no ha sido una danza, una especie de baile uniforme, sino que ha ido variando. Al principio el vals era una danza lenta, sosegada, y luego ha ido cambiando, se ha hecho más rápida, mucho más viva, y otro rasgo característico del vals es su compás. En este caso, el compás ternario. Y estas dos características las podemos ver tanto en el método de Alfred, en esta pieza, y también en la que yo os he compuesto. Ahí podemos observar al principio de la partitura que te pone tiempo de vals. Y concretamente está puesto que tiene que ser un tiempo de vals moderado. No a mucha velocidad, sino algo moderado. Y respecto al compás ternario, aquí vemos que en el método Alfred se cumple esa característica. Tenemos aquí un 3x4. Un 3x4 es un compás ternario simple, que significa que hay 3 tiempos por compás, porque el método Alfred quería trasladar completamente la función del vals. Entonces, si aquí no ponía un compás ternario, por ejemplo, pues el vals se cae, porque un aspecto muy característico es ese compás ternario. Y en esta pieza os he metido también esas características, pero con alguna diferencia. En primer lugar, os he escrito directamente en el título que la pieza es un vals, para que a simple vista la podéis identificar. Y en segundo lugar, os he puesto un compás ternario simple. Por último, quiero que sepáis que dentro del vals es muy común encontrarse con la siguiente característica: el acompañamiento invariable. ¿Esto qué significa? Es cuando la pieza posee un acompañamiento con un patrón repetitivo, que no varía. Y es el acompañamiento regular, uniforme, invariable o inalterable. Se puede decir de muchas maneras, pero básicamente, ¿qué es esto? Es cuando tú te encuentras en una partitura un patrón que va a ser siempre exactamente igual, que no cambia. Aquí vemos siempre el mismo patrón. 3 negras continuamente. Tiene las mismas notas y la misma figuración. Así hasta el final, que tenemos al final una blanca con puntillo que dura 3 tiempos. Pero durante toda la pieza, pero toda, siempre hace lo mismo. Es lo que se llama un acompañamiento inalterable, regular, uniforme o invariable. Que no cambia. Para que lo entendáis, que no cambia, ¿vale? Entonces, que sepáis que existe eso, cuando una pieza tiene una parte que sea totalmente igual. Entonces, eso es lo único que quiero que sepáis hoy. Que existe eso, que se puede tocar una pieza, en este caso para principiantes, con un mismo patrón para una mano durante toda la pieza, y que eso no significa que la pieza sea una caca de la vaca, sino que va a estar muy bien, os vais a encontrar este tipo de patrones en muchas otras obras, ya sea para principiantes o no. No va a ser siempre a lo mejor una partitura entera, pero bueno, habrá secciones que se hagan estas cosas. Entonces, eso es lo único que quiero que sepáis hoy. Y ya toca el solfeo hablado, y aquí tenemos un 3x4 que significa 3 tiempos por compás. Es un compás ternario simple. ¿Y cómo se solfea ese compás con la mano? Ya lo sabéis. Abajo, a la derecha y arriba. Abajo, a la derecha y arriba. Así se solfea el 3x4. Eso ya lo habéis visto hace mucho tiempo, pero bueno, siempre lo voy a recordar, ¿vale? Cómo se solfea con la mano. Entonces, empezamos. En cada pentagrama tenemos pues figuras muy básicas y notas muy básicas. Como figuras tendremos 2 corcheas unidas, negras y blancas, y como notas tendremos desde el do al sol. No hay pérdida ninguna, ¿vale? Desde el do central al sol, sin pérdida. Eso ya lo sabéis, que son muy fáciles esas notas y esas figuras. Así que vamos a comenzar con el primer pentagrama. Pero una cosa muy importante, ¿qué hay que hacer antes de solfear cualquier lección, cualquier ejercicio, etcétera? Hay que preparar el compás. Tú no puedes empezar a solfear do, re, mi directamente. Eso no se hace, ¿vale? Sino que primero preparamos el compás. En este caso hacemos 3 tiempos antes de solfear algo. ¿Por qué? Para preparar a la cabeza y decirle, ok, yo quiero hacer 3 tiempos. Y luego empiezas a solfear. Es como que te da tiempo a asimilarlo mucho mejor, ¿vale? Si preparas antes el compás. Nunca empieces a solfear de forma directa, sino que primero te preparas a la cabeza para decirle, ok, quiero hacer 3 tiempos, y luego empiezas. Así que nada, voy a hacer un ejemplo de cómo se prepara el compás y empezaríamos a solfear, ¿vale? Preparamos.
1, 2, 3 y empezaríamos a solfear. Y vamos ya al primer compás de forma total, ¿vale? De forma desglosada. Tenemos do, re, mi. Esas son las notas. Y las figuras son dos corcheas unidas, negra, negra. Las dos corcheas unidas van a entrar en el primer tiempo del compás, la negra en el segundo tiempo del compás y la otra negra en el tercer tiempo del compás. Recordad que dos corcheas unidas hacen un tiempo. Es como una negra. Do, re, mi. En casa recordad... Uy, que me pongo mala. En casa recordad que hay que hacerlo más lentito todo. Aquí es un vídeo de YouTube, pero ya sabéis que en casa al estudiarlo no podéis ir a toda pastilla, muy rápido, sino muy lentito, notita por notita, encajando todo pues en los tiempos del compás correspondientes, ¿vale? Pasamos al segundo compás. Es lo mismo. Lo he puesto así pues para que sea más facilito y todo, para recordar, ¿vale? Entonces, do, re, mi. Vamos al tercer compás, que cambia un poquito, pero sigue siendo fácil. Tenemos do, re, que son dos corcheas unidas, es igual que los principios de cada compás que hemos visto anteriormente. Entonces, do, re. Ahora vamos al segundo tiempo del compás, que es una negra con la nota mi, y es esa misma nota, ese mismo tiempo y todo que en los compases anteriores, ¿vale? El segundo tiempo de los compases anteriores es el mismo que lo que estamos haciendo aquí. Entonces, mi, y luego arriba, en el tercer tiempo del compás, tendremos otras dos corcheas unidas con las notas sol, fa. Sol, fa. Son dos corcheas unidas, hacen un tiempo. Entonces sería do, re, mi, sol, fa. Otra vez. Do, re, mi, sol, fa. Lo voy a hacer otra vez. Do, re, mi, sol, fa. Ahora pasamos al último compás del primer pentagrama. Y esto es muy sencillo. Tenemos la nota mi, que primero va en el primer tiempo del compás con corcheítas, son dos corcheas unidas. Hacemos mi, otra vez, mi, en el primer tiempo, y luego tenemos el mi en blanca, que dura el segundo tiempo y el tercer tiempo del compás, porque una blanca son dos tiempos. Entonces, primero tenemos mi, que hace un tiempo, y luego tenemos el mi, que hay que estirarlo dos tiempos, porque es una blanca. Sería mi, y ahora blanca, mi. Otra vez la blanca, mi. ¿Vale? Otra vez, todo el compás entero. Mi. Otra vez. Mi. Otra vez. Mi. Eso sería el último compás. Y ahora voy a hacer todo ese primer pentagrama del tirón, desde el primer compás hasta el último, con preparación anterior del compás, ¿vale? Entonces, preparo compás. 1, 2, 3 y empiezo a solfear. Do, re, mi. Do, re, mi. Do, re, mi. Sol, fa, mi. Eso sería. Y ahora vamos a hacer ese pentagrama con los reguladores dinámicos. En este caso tenemos un regulador que es un crescendo porque va creciendo hacia la derecha, es un regulador ascendente. En este caso se abre hacia la derecha y quiere decir que poquito a poco va aumentando progresivamente la intensidad del sonido, desde un matiz piano a un matiz mezzoforte. Entonces son dos peldaños. Del matiz piano pasamos al mezzopiano y del mezzopiano al mezzoforte. Son dos peldaños en la tabla de lo que es la dinámica, ¿vale? Son dos peldaños en forma ascendente. Entonces, ¿cómo se hace ese regulador? Aquí lo bueno que tenéis es que yo os he puesto de forma ya directa desde donde quiero que empecéis hasta donde quiero que terminéis. Pero ya recordad que en el vídeo anterior vimos que el matiz final puede ser que no se incluya en la partitura y que el matiz anterior al regulador tampoco se incluya. Entonces, no os preocupéis porque de eso ya hablé en el vídeo, de cómo averiguar los matices, ¿vale? No hay ningún problema. En este caso, ¿cómo se va a empezar el regulador? Pues partiendo del matiz directamente anterior al regulador. En este caso, como el matiz anterior está en piano, el regulador lo tengo que empezar en piano, en un sonido suave. Entonces, la progresión de sonido se irá desde el piano
hasta ya el mezzoforte. No será una progresión muy alta porque hemos subido 2 peldaños. Pasamos desde un piano, vamos a un mezzopiano y del mezzopiano vamos al mezzoforte. Entonces no es una cosa súper evidente en cuanto a sonido, sino que pasamos desde un piano a un mezzoforte. Son pues 2 peldaños. En los reguladores, si queremos hacer peldaños, no va a haber un sitio exacto donde a lo mejor se corta un peldaño y empieza otro, sino que es todo progresivo. Es todo, pues, no robótico, como ya dije en el vídeo anterior. Entonces, aquí no va a haber un sitio que yo os diga, ok, aquí termina el mezzopiano y aquí empieza el mezzoforte. No, sino que poco a poco habrá que ir progresivamente modulando la voz a voluntad hacia el matiz al que yo quiera ir. Aquí cada músico lo va a hacer de una forma diferente siguiendo unas reglas. Pero no hay un sitio exacto donde se corta un peldaño y donde empieza otro peldaño. Hay que ir gradualmente cumpliendo unas reglas musicales, pero no que sean cortantes, ¿vale? Entonces veréis que aquí, por ejemplo, yo no voy a deciros aquí en esta nota termina el mezzopiano y luego empieza el mezzoforte. No es así. Eso es pues a voluntad del intérprete, pero sobre todo tiene que ser no robótico, algo orgánico tiene que salir. Pero ojo, como ya hemos visto en el vídeo anterior, todas las obras que contengan reguladores dinámicos o matices, pues aunque hay que seguir unas reglas, concretamente son a voluntad del intérprete, pero también dependen del contexto histórico, del contexto de la obra o del contexto del compositor. Aunque haya que seguir unas reglas que yo haya puesto aquí que quiero llegar, por ejemplo, al mezzoforte, la persona que lo vaya a tocar, que no sea yo, va a darle su toque diferente. Entonces, sigue unas reglas, seguramente las va a seguir, pero dentro de su voluntad, ¿vale? Quiero deciros que esto es, pues de una forma básica, lo que vamos a hacer con los reguladores, pero luego ya es a voluntad del intérprete, siguiendo las reglas, sobre todo del contexto de la obra, el contexto histórico y el contexto del compositor. Nunca vais a ver una obra igual por un director de orquesta que por otro. Siempre, y esto ya lo vimos con el Calderón, por ejemplo, hay ciertas interpretaciones que varían. Siempre, ¿vale? No hay un músico igual a otro en cuanto a interpretación. Es imposible por mucho que se quiera copiar. Nunca. Nunca va a ser igual algo por fulanito que por menganito. Nunca, ¿vale? Entonces, lo que yo os digo, para que lo tengáis en cuenta, no os voy a mentir, es que hay que seguir unas reglas, pero depende mucho del músico. Y de eso se trata la música, de que cada músico le da su enfoque, cada director de orquesta le da su enfoque, pero no deja de cumplirse unas reglas musicales. Eso es lo bonito que tiene la música, que cada músico le da su propia interpretación, su propia alma. Eso es lo más bonito que tiene la música. En este caso, ¿qué va a pasar? Que es una obra compuesta para YouTube, para vosotros, pero que se basa en una institución histórica. ¡Ojo! Pero lo más importante es a nivel musical, ya que todo esto que os he compuesto es un vals y por lo tanto, al ser una danza, este regulador que va desde el piano al mezzoforte será diferente al regulador del cuarteto de cuerda que vimos de Sashanovska. ¿Por qué? Porque aunque ese cuarteto tenga este mismo regulador que va desde un piano a un mezzoforte, la interpretación es diferente. Porque ni es la misma obra, ni tiene los mismos contextos y sobre todo no va a ser igual interpretado por un músico que por otro. Lo que tenéis que tener en cuenta es lo siguiente, esto es una danza inspirada en una zona de tertulia, intelectual e incluso sosegada. Entonces la interpretación no tiene que ser ni con demasiada sonoridad machacona ni muy dura. Pero igualmente aquí vamos a hacer de forma básica todo. El registro de la obra va a ser desde el do central al sol. ¿Vale? Entonces empezamos todo en piano, en forma suave y vamos a ir subiendo luego progresivamente porque aquí hay un crescendo, ¿vale? Empezamos en piano, do, re, mi, do, re, mi. Y ahora, ojo, do, re, mi, sol, fa, mi. Entonces aquí estamos en un vals, es una danza. Yo no puedo hacer do, re, mi, sol, fa, mi. Eso no se puede hacer. Porque el contexto que te da es un baile, una danza. Yo no puedo aquí darle un toque drástico, un toque abrupto o un toque fuerte como en Wagner. Porque la obra no te lo pide. Entonces, claro, ¿aquí se va a notar mucho? Pues no, porque vamos de un piano a un mezzoforte dentro de un contexto del vals. Por eso os digo, depende de la obra. Depende del contexto histórico, depende del contexto del compositor, depende de todo un conjunto de cosas
que hace que aquí no se requiera ir a un fortísimo. Esto pasa como en Shashanovska, que en realidad no se aprecia mucho. ¿Por qué? Porque al ser orgánico y al no ser drástico y al no llegar, por ejemplo, a un fortísimo, no se va a apreciar mucho, como por ejemplo en Wagner, que es hora de un piano, un forte ahí, súper incisiva la orquesta. Aquí no es tanto. Por eso ya os digo, depende del contexto de la obra, del contexto del compositor y del contexto histórico. Pasamos al segundo pentagrama, que también tiene 4 compases, y los 2 primeros compases son exactamente iguales que en el primer pentagrama. Do, re, mi, do, re, mi. Luego, en el tercer compás, pues tenemos un cambio en la última notita de lo que sería respecto al primer pentagrama. Ese tercer compás cambia en la última notita solamente y sería do, re, mi, sol, mi. Antes teníamos sol, fa en el tercer compás del primer pentagrama y ahora en el tercer compás del segundo pentagrama tenemos sol, mi. Cambio la última notita. Y ya pasamos al cuarto compás de ese segundo pentagrama, que cambia bastante con las notas respecto al último compás del primer pentagrama, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Ahora que tenemos do, mi, son 2 corcheas unidas y luego el do es una blanca. Do, mi, do. Otra vez. Do, mi, do. Y ahora vamos a hacer con solfeo entonado este regulador que, ojo, a primera vista parece que yo no he puesto matiz dinámico antes del regulador, pero sí está puesto. ¿Dónde está puesto ese matiz dinámico? Arriba. Ojo, ese mezzo forte continúa hasta que yo luego desciendo con el regulador hacia el piano. Y ojo, porque a simple vista puede parecer que el compositor no lo ha indicado, pero sí lo ha indicado. A lo mejor lo ha indicado a mucha distancia del regulador o a poca distancia del regulador, pero muchas veces lo indican y parece que no lo indican, pero sí, ¿vale? Y cuidado con esto porque suele ser también un fallo muy habitual, que a lo mejor alguien crea que aquí no hay nada, pero en realidad sí hay, lo he puesto yo antes. Es decir, que esto también es mezzo forte, porque está indicado desde arriba. Entonces los matices se ponen en una parte de la partitura y hasta que no se indique otra cosa, seguimos en ese matiz, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Eso ya lo hemos visto en el vídeo anterior e incluso en el otro vídeo también de los matices, pero bueno, lo vuelvo a repetir, ¿vale? Para que no os despistéis. Entonces en este caso es todo mezzo forte, empezamos el regulador en mezzo forte y luego vamos decreciendo hacia el piano. Ojo, hay que tener también en cuenta la tabla dinámica, ¿vale? Vamos desde el mezzo forte al mezzo piano y del mezzo piano al piano. Do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, sol, mi, do. He bajado pero poco en comparación con otras obras. Ahora pasamos al tercer pentagrama, que es el único de la pieza que tiene 5 compases. En este pentagrama os he puesto 4 compases con figuraciones de negra y luego hay un compás intercalado en ese pentagrama que tiene una figuración que es 2 corcheas unidas y blanca. Y las notas son muy sencillas. Vamos al primer compás de ese pentagrama. Sol, negra, mi, negra, sol, negra. Sol primer tiempo, mi segundo tiempo y sol tercer tiempo. Sol, mi, sol. ¿Otra vez? Sol, mi, sol. Ahora tenemos también negra, negra, negra en el segundo compás, que son las notas mi, do y mi. Mi primer tiempo del compás, do segundo tiempo del compás y el mi tercer tiempo del compás. Mi, do, mi, do, mi. Luego el tercer compás es exactamente igual que el primero, las mismas notas, las mismas figuras y todo igual. Sol, mi, sol. ¿Otra vez? Sol, mi, sol. Sol, sol hace un tiempo, son 2 corcheas unidas. Y luego tenemos en el segundo tiempo y en el tercer tiempo de ese compás el sol en forma de blanca, ¿vale? Sol. Voy a hacer ese compás otra vez. Sol, sol, sol. Otra vez. Sol, sol, sol.
y ahora pasamos al último compás de ese pentagrama, que es igual que el primero y el tercero. Entonces, como veis, el primero, el tercero y el quinto compás de ese pentagrama son iguales, ¿vale? Son con las mismas notas, las mismas figuras, etc. Sol, mi, sol. ¿Otra vez? Sol, mi, sol. No es difícil. Te la voy a solfear todo sin pararme. Sol, mi, do, mi. Sol, mi, sol, 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 sol. Sol, mi, sol. Este pentagrama no tiene reguladores dinámicos, así que simplemente os lo voy a mandar como tarea, sobre todo para que hagáis la entonación en casa. Y ahora voy a hacer el último pentagrama sin pararme, que son 3 compases básicamente. Mi, do, mi, sol, mi, sol, mi, re, do. ¿Otra vez? Mi, do, mi, sol, mi, re, do. Como veis, no es difícil. Y ahora vamos a pasar a la parte entonada con el regulador descendente que tenemos aquí. Y ahí te pongo que el matiz final es un pianísimo. Pero ojo, yo también indico el matiz anterior al regulador. ¿Dónde está ese matiz anterior? Aquí a simple vista no se ve, pero está colocado anteriormente. El matiz anterior a ese regulador está en el piano que he puesto en el segundo pentagrama. O sea que desde el segundo pentagrama hasta donde empieza el regulador, todo eso es piano. Entonces, empezamos ese regulador que es decreciendo, es un diminuendo, es decreciendo, pero a partir del matiz piano. Es decir, que el regulador se empieza ya en el matiz piano y del piano vamos al pianísimo. Mi, do, mi, sol, mi, re, do. Por eso he puesto esta obra así tan como separada de matices, para que no os despistéis y no penséis que aquí no he puesto nada. Sí lo he puesto, lo que pasa que pues de una forma más alejada para pillaros, ¿vale? Para que estéis ahí alerta. Y ahora os voy a dar un consejo que es muy importante para hacer los reguladores dinámicos. Como veis, primero lo hemos visto todo en solfeo hablado y luego en solfeo entonado. ¿Por qué? Porque esto, para hacer los reguladores, se necesita primero saber muy bien las notas y las figuraciones. Entonces, ¿cuándo se va a poner en un estudio, en una lección, los reguladores dinámicos? Cuando el estudiante sepa antes las notas que tienen que tocarse y las figuraciones, las figuras de las notas que hay que tocarse, porque si no, no se va a poder hacer bien ese regulador. Y esto lo quiero comentar porque si hacéis todo a la vez, es un cacao mental. O sea, tú primero poco a poco, primero las notas, las figuras y luego ya los matices, los reguladores. Así que nada, yo me despido y ya nos vemos en el próximo vídeo.